abierto la presentación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la unidad número 3 de nuestro curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes, que como ustedes bien saben, pues esta unidad es la última del curso y estamos en este momento saliendo de nuestra última actividad de este curso. Esta unidad está centrada en un tema muy interesante que es el tema del diálogo de saberes, ¿no? Entonces, el diálogo de saberes puede decirse es como una práctica o una metodología de investigación que se desarrolla dentro de las comunidades étnicas. El diálogo plantea varias propuestas dentro de la educación, que no es solamente el hecho de sentarse y socializar con otras personas, diversidad de conocimientos, sino que también hace referencia a lo que los indígenas llaman el tejido de saberes. Entonces, cómo nosotros a partir de lo que unos saben de las preexistencias o conocimientos previos que tenemos las personas, no solo por el hecho de nuestra formación académica, sino también por el hecho de nuestra experiencia en la vida, ¿sí? Esos saberes son compartidos entre uno y otros y desde allí pues empieza la construcción de conocimiento. Cuando nosotros nos vamos a una comunidad étnica encontramos que este diálogo de saberes es mucho más profundo y comprende otras, digamos, características o aspectos más fundamentales. Uno de ellos hace referencia a la transmisión de los saberes, porque el diálogo de saberes permite que los conocimientos de una u otras comunidades sean transmitidos de generación en generación. A esto que también lo conocemos como patrimonio cultural inmaterial, son una serie de saberes que se encuentran dentro de la tradición oral y que permiten conocer diferentes aspectos de la vida en un territorio, especialmente lo que tiene que ver con el tema de la geografía, con el tema del cultivo, de la alimentación, de la agricultura, y saberes que como nosotros conocemos dentro de el conocimiento étnico, que es un conocimiento que no separa las ciencias intelectuales de las ciencias manuales, pues lo que permite es construcción de saberes colectivos. Bueno, ahora sí voy a compartirles mi pantalla. Ay, esto que... Bueno, entonces, como les decía, diálogo de saberes, la tercera unidad, y también pues de allí nuestra tercera actividad, que viene a ser este tema que ustedes ya han iniciado a trabajar en el foro y que nos habla sobre la revisión de una experiencia educativa, de un anteproyecto que ya veníamos desarrollando en la actividad 3 y que la idea es que en este momento pues podamos complementar. Cuando hablamos de diálogo de saberes también nos planteamos una serie de interrogantes también, digamos, desde aspectos muy críticos, y entre ellos está, por ejemplo, el predominio o monopolio de saber que se desarrolla dentro de Occidente, ¿no? Entonces, cuando hablamos generalmente de ciencia o hablamos de conocimientos científicos, siempre se remiten a ese saber occidental que, como sabemos, es enciclopédico, se certifica a partir de las publicaciones que se hacen. Esto es como con lo que le da la garantía de ser un saber, ¿no? El poder haber recopilado históricamente conocimiento y llevarlo a una producción. Pero la idea dentro de nuestros cursos y dentro de nuestro programa de licenciatura en educación es que nosotros no nos limitemos solamente a ese monopolio de conocimiento occidental, sino que podamos tener en cuenta otro tipo de saberes, como pueden ser los saberes de las comunidades originarias de los territorios que de manera milenaria han podido organizar, interpretar y generar conocimiento de lo que sucede en sus territorios. Algo que me parece muy importante y que lo dice uno de los pedagogos más reconocidos acá en Colombia, que se llama Julián de Subiría, y que si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, yo las invito a que lo hagan, porque no está dentro de las lecturas de referencia, pero es muy importante conocer lo que él plantea, ¿no? Y él habla desde de dónde parte la educación, y él dice que la educación parte de la comunicación.
Todo lo que nosotros hacemos como licenciados es comunicar saberes. El tema allí es cómo lo hacemos, ¿no? Desde qué pensamientos, desde qué posturas lo estamos haciendo. Pero la metodología utilizada siempre en la educación van a ser los saberes. Esto parte también de unas nociones teóricas que se dan dentro de los estudios pedagógicos a nivel internacional, y para ello les traigo un acercamiento a una teoría de Paulo Freire que se llama la pedagogía del diálogo, para que nos vayamos acercando a estos conceptos de lo que quiere decir el diálogo y de lo que significa la educación, la comunicación dentro de los procesos educativos. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida, y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros, una rigidez y una severidad donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron: el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión, forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad, de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro. Los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión.
Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. La educación popular tuvo su mayor intensidad en la década del 60 en Brasil, en el contexto de represión y autoritarismo del régimen militar y unas condiciones de extrema pobreza, desigualdad y el abandono de la educación por parte del Estado. En esas circunstancias, no solo resiste, sino que se despliega el proyecto de la educación liberadora. Comecei muy joven en la alfabetización popular. Pensé que enseñaría a los campesinos lo que aprendí en la escuela, pero no era así. Se borró el límite entre enseñar y aprender. Aprendía cuando enseñaba. Antes de enseñar las letras, nuestras reuniones eran sobre su vida. Comenzábamos con un dibujo de un hombre que trabaja. Entonces ellos nos enseñaban todo lo que eso implicaba, las relaciones del campo, las tradiciones de los campesinos, su relación con los patrones. Las palabras estaban llenas de un mundo que yo desconocía. Esos campesinos pobres y analfabetas me traían una cultura. Así, la palabra trabajo se llenó de las duras e injustas condiciones de esos trabajadores, pero también de las posibilidades de organizarse y transformarlo en un impulso creativo y dignificador. Para leerlo, teníamos que dialogar, y en ese diálogo creábamos el mundo, y con él nos creábamos a nosotros mismos. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Final. No sé qué tal les pareció. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ay, se salió Jimena. Bueno, yo voy a continuar. Muy bonito el video, muy reflectivo. Sí, muy Es más, asertivo, me lo, ¿cierto? sí, señora, es más, me lo regala. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me parece que hay que destacar, voy a destacar tres cosas que me parecen muy importantes de lo que vemos en este video. Uno es el diálogo igualitario. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha enseñado, y yo creo que todos cuando estuvimos en la escuela sí aprendimos, que el conocimiento parte de una base jerárquica, ¿no? Entonces está el maestro en esa zona grande impartiendo los conocimientos y nosotros los estudiantes siempre quedamos en una parte de abajo, ¿no? Este diálogo que propone Paulo Freire parte del conocimiento horizontal. Entonces, en ese ejemplo de las favelas, cuando habla la chica que nos cuenta la experiencia, ella dice como, yo llegué a enseñar, pero lo que terminamos fue conversando, ¿no? Hablando de la vida de ellos. Entonces ahí se construye un conocimiento horizontal que permite en la educación
dos factores muy importantes. Uno, el reconocimiento de esa inteligencia cultural, que bien lo decía ella, que es con la que llegan los pueblos y llegan ya con sus saberes propios. Lo que yo les decía, la gente no solamente parte del conocimiento académico, sino de su experiencia de vida. Eso le da un conocimiento. Y más cuando yo estoy en un territorio que culturalmente pues conserva sus saberes, entonces yo lo que hago es aprender en la medida en que voy enseñando. Eso por un lado. Y lo otro es que el diálogo permite generar diferentes, o saca a la luz diferentes problemáticas y condiciones sociales que, como decía la chica, pues, son muy duras, ¿no? En algunos casos, pero de allí también se busca o se proyectan posibles soluciones. Entonces, la escuela empieza a tener un nuevo sentido. Hay algo muy importante que está pasando hoy en día con la escuela y es que la escuela carece de sentido hoy en día. Entonces los estudiantes no encuentran esa motivación o ese sentido de ir allí. O sea, ¿para qué voy? A obtener un título y ya. Pero no está esa motivación de ir a un lugar donde me siento bien, donde voy a adquirir un conocimiento. Esa falta de sentido con el que está careciendo la escuela y que no es algo que esté pasando ahorita, sino que ya viene dándose históricamente, porque las condiciones sociales no permiten que las escuelas puedan ofrecer espacios, formación docente que se requiere, digamos, para que la educación fuera otra, sino que se marcan muchas diferencias, por ejemplo, entre lo que es una educación privada y una educación pública. Entonces, generar este tipo de diálogos en los espacios que nosotros tenemos como no educadores, ¿sí? Que no estamos llegando a cualquier lugar, sino estamos llegando a territorios, nos permite fortalecer la educación regional, la educación de abajo para arriba y también lo que se conoce como la educación biocéntrica, o sea, la educación que no está mirando solamente al individuo como un individuo solo, sino que lo mira de forma colectiva y en eso incluye también a la naturaleza, a los animales, al ambiente, de manera que se pueden entrar a resolver conflictos locales a partir del diálogo y la educación empieza a tener un sentido transformador, por decirlo de alguna forma. Les voy a poner en el chat el enlace del video, para que después ustedes, si lo quieren volver a ver, lo vean. Bueno, ¿sí? ¿Alguien tiene algún otro comentario o continuamos? Sí, señor, cuando nosotros, pues, los que tenemos la oportunidad de estar ejerciendo nuestra labor docente, muchas veces, pues, nos suceden cosas tales como que vamos con una planeación y cuando llegamos al salón de clase, hay momentos en que esa planeación la hemos tenido que aislar y tomar un tema totalmente diferente de acuerdo a la problemática que se vive en el salón de clase. En el caso de que los estudiantes manifiesten la necesidad de tener de algún conocimiento de X tema. Entonces a veces nosotros cogemos y decimos, nos hacemos el interrogante, wow, yo pensé que venía a enseñar, pero vamos a ver que ellos me están enseñando a mí. Porque hay muchos niños que son muy despiertos y nos abordan con interrogantes que nos dejan mucho que pensar. Entonces, mire que no solo, o sea, eso lo estamos viendo en los diferentes contextos. Sí, es cierto. Ese- Más cuando uno está, digamos, por ejemplo, en los sectores rurales, ¿no? Que los niños se piensan mucho la vida. Y Así es. sí, en lo urbano yo creo que es un poquito más complejo porque los chicos ya están como en otros movimientos más globales, pero en lo local los chicos todavía se logran pensar la vida y se logran hacer preguntas respecto a lo que están viviendo, ¿no? Sí, es muy cierto, pero bueno, ahí ya en la práctica nosotros vamos, porque estos conceptos es a veces como, son como tan teóricos que aterrizarlos a la vida real a veces cuesta un poquito, pero por ejemplo en el caso que tú nos expones es claramente lo que sucede cuando nosotros hacemos diálogo de saberes en nuestros... Claro, señor. De hecho, por eso cuando estaba viendo el video, pues me concentré y me fui al aula de clase que tengo actualmente, que es de una zona rural, y o sea, fue la idea de mis chiquillos cuando me empiezan a abordar y yo digo, verdaderamente que uno, y el papel tan grande que cumple en esa comunidad con ellos.
Claro, de hecho, yo estuve en una conferencia hace como 3 días y eran unos pedagogos, entre ellos estaba Julián de Subiría, y ellos decían que eh, la labor del docente hoy en día es tan importante porque en encuestas que han hecho en la Universidad del Rosario, le preguntan a los jóvenes, niños, niñas y jóvenes, respecto de en quiénes ellos confían, ¿sí? En quiénes depositan su confianza. Y resulta que ellos ya no confían en los políticos y tampoco confían en la iglesia. Las únicas personas en las que ellos están depositando su confianza hoy en día es en los docentes, en los maestros. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros debemos saber como educadores y que nosotros debemos apropiarnos de eso, de ese espacio que nos están dando los niños y las niñas y los jóvenes en Colombia, de depositar en nosotros su confianza, ¿no? Eso me parece muy importante respecto a lo que tú nos cuentas. Bueno, voy a continuar con la presentación. Ay, me hizo falta una diapositiva. Creo que abrí el documento que no era. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que significa el diálogo de saberes. Entonces, ¿qué es el diálogo de saberes? El diálogo de saberes, según los institutos pedagógicos de Perú, esto lo encontramos en el texto que está ahí dentro de nuestra bibliografía, que se llama Metodología para incorporar el diálogo de saberes en la formación superior de docentes de pueblos indígenas, de Ingrid Guzmán Sota. Ella dice que en Perú, en el Instituto Pedagógico, definen el diálogo de saberes como un proceso de interrelación dinámica, enriquecedora y permanente entre sistemas de conocimientos diferentes, tradiciones culturales que se abordan pedagógicamente y que permiten responder a problemáticas y desafíos locales y globales. Dice que busca la concepción de la existencia de un único medio válido, universal, de interpretar la realidad y actuar en ella. Entonces es algo como lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es un espacio o un proceso en el que se da una interrelación de diferentes pensamientos, culturas, frente a unas problemáticas y desafíos que son locales y también los que son globales, ¿no? No quiere decir que porque nosotros nos sentemos a dialogar de lo que estamos viviendo actualmente en la comunidad, no nos pensemos el mundo y desde allí nos pensemos qué está pasando y nosotros desde lo que conocemos y sabemos hacer, cómo podemos llegar a resolverlo. Ella nos dice que el diálogo de saberes parte o se compone de 3 fases. Una es la organización de esos saberes locales, ¿sí? Reconocerlos, poderlos, por ejemplo, documentar, ¿sí? Para poderlos transmitir. Investigar de saberes de otros, ¿sí? Como esa sería la segunda fase, ir a conocer otros saberes. Y el tercero, pues, es sintetizar y diseñar prácticas que sean transformadoras. Entonces, vemos que la importancia de este tema de los diálogos, del diálogo de saberes, es que es una estrategia que permite la transformación dentro de los territorios. También dice que es un momento o es una metodología que nos permite establecer o dar apertura a un espacio para reflexionar sobre la dimensión crítica em, de lo que se está viviendo, de la experiencia dentro de la escuela, para revitalizar la sabiduría comunitaria, las formas alternativas que se tienen, digamos, de aprendizaje, como sucede en las comunidades étnicas, desde la chacra, desde el mismo hacer, desde el tejer, ¿sí? ¿Cuáles son esos saberes que se encuentran allí inmersos? Cómo se relacionan interculturalmente con saberes de otros, por ejemplo, cómo sucede con la etnomatemática, con la matemática y el conteo que se hace en el tejido. Y finalmente, pues también nos propone espacios alternativos de evaluación. Esto es muy importante porque siempre hay un conflicto dentro de la educación y es con el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación se ha convertido en una categorización de los estudiantes a partir de una nota que se les entrega. Y esto es muy discutido porque esto no es valorar, sino esto es calificar. Algunos pedagogos dicen nosotros debemos propender por la evaluación y la evaluación nos lleva es a poder determinar procesos, fases, estudiar cómo van esas fases y desde allí
establecer condiciones de mejora. Y bueno, esto también pues tiene que partir de un diálogo, porque para que nosotros podamos reconocer el proceso de otro, tenemos que también ser conscientes de de quiénes son, como lo que nosotros hemos podido conocer de ellos a partir del diálogo. Es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta que el diálogo en algunas comunidades indígenas por lo menos también es un conocimiento práctico, ¿no? Entonces, en la medida en que hay diálogo también hay formas de hacer, o en la medida en que estamos haciendo cosas, pues vamos dialogando. Sucede, por ejemplo, en el tejido, en la cocina, diferentes espacios que se convierten también en lugares de diálogo. ¿Verdad? ¿Cuántos departamentos tiene? Listo. La silencié. Les iba a decir que qué pena con ustedes, quedan, no, pero todavía quedan 10 minutos de la reunión. Entonces, bueno, creo que esto es como lo más importante, tener en cuenta que los diálogos de saberes nos permiten la comprensión y solución de problemas, que es una de las metodologías que está al servicio educativo, que podemos aplicar dentro del aula y que también pues es muy común y es característica de las comunidades étnicas dentro de sus propios desarrollos o procesos tanto políticos como educativos. Ahora vamos a ver otro tema. Que está relacionado, que es como el segundo tema que coloqué aquí dentro de dentro de esta webconferencia, y es la educación intercultural y el diálogo de saberes para la paz, que creo que nosotros ya vimos un poquito eso en la actividad anterior, donde se nos consultaba o se nos preguntaba respecto a ese tema, en cómo a partir del diálogo de saberes se alcanzaban propósitos, por ejemplo, el de la paz, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver otro video. En el que vamos a conocer una situación de educación intercultural, desde la cual vamos a pensarnos estrategias nosotras mismas en las que se están desarrollando diálogos de saberes, y de allí vamos a determinar cuáles son los procesos de transformación que se están dando. Esto sucede en la ciudad de Bogotá, entonces por favor estén pendientes del video porque después vamos a dialogar entre todas. Lo otro que les voy a decir es que quedan 7 minutos en el Zoom. Se cortan los 40 minutos, ustedes saben. Entonces, si se llega a cortar mientras estamos en el video, les pido que por favor se vuelvan a conectar por el mismo link, ¿vale? Desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones tenemos una apuesta por la educación intercultural. Pretendemos que los saberes propios de las comunidades étnicas hagan parte de los procesos educativos en la escuela, sean considerados igualmente válidos que los otros saberes escolares. Nosotros tenemos varias estrategias de trabajo sobre educación intercultural. Entonces estamos fortaleciendo la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es una herramienta para luchar contra la discriminación racial y también para reconocer los aportes de las comunidades afrodescendientes. Trabajamos en el fortalecimiento de propuestas de educación intercultural con comunidades indígenas y afrodescendientes, buscando que los maestros puedan adelantar procesos en el aula que tengan en cuenta los saberes, que tengan en cuenta los aportes de estas comunidades. El proyecto que estamos desarrollando se llama Jugando con Magia Construyo mi Identidad y surgió a partir de, yo tengo un estudiante huitoto y él no sabía que él era indígena.
Entonces, a partir de esa primera idea fue que surgió, bueno, tenemos que hacer algo para rescatar las raíces culturales de todos. He aprendido que nosotros somos diferentes que acá. Yo vengo de otras tierras y ellos están acá y felices por mis compañeros. ¡Buenos días! Bueno, hoy vamos a hacer una de nuestras actividades de nuestro proyecto que se llama El proyecto se llama Negro Soy, perteneciente a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Lo que hacemos en la cátedra es valorar todo el aporte y reconocer que el negro no está como un complemento, sino que está como como un compañero, como que coexiste verdaderamente y también da. Lo que más me gusta de mi cultura es la sabiduría, los bailes y el respeto. Las niñas tienen a Yemayá y los chicos tienen a Orula. A Ogún, perdón, a Ogún. Aire. Es un trabajo que se está haciendo con todos los niños de ciclo 1, 2 y 3. La idea es poder trabajar la cátedra de afrocolombianidad, la C, con los niños y niñas que hacen parte de los proyectos de los 3 ciclos. Profe, ¿cómo me está quedando? Siento que esa actividad es muy divertida y uno puede hacer cualquier cosa sin que lo juzguen. Esta es un aula de aceleración para que los chicos pues agilicen su proceso académico. Sin embargo, esta aula tenía unas características y que es un aula netamente con niños o educandos indígenas, ¿sí? De la comunidad guaunán. Esta aula intenta desde la inclusión, ¿sí? Plantear algo de interculturalidad. El uno, el segundo, muy bien, cuatro. Para nosotros esta aula es como un ejemplar para la cultura guaunán, porque esto es el primer, tenemos una aula aquí en el barrio Arabia, en el colegio, y demostrando a los niños del colegio mestizo qué es una cultura indígena, cuáles son lo que es los conocimientos ancestrales. Es chévere aprender la cultura de otros amigos porque no todos son iguales y piensan diferente. No basta con que las personas afrodescendientes, las comunidades indígenas hagan parte de nuestros colegios, sino que la educación debe ser diferente. Debe ser diferente porque no solo debe respetar su cultura, sino contribuir al fortalecimiento de su cultura. La escuela no debe cambiar al niño indígena, sino que debe ser al contrario, porque ellos traen toda una riqueza cultural y una vivencia cultural muy diferente a la de nosotros, muy valiosa. Y la escuela no puede reprogramar ni normalizar, porque normalizar no es quitarle su cultura. Nosotros queremos una escuela que sea capaz donde quepan todas las diferencias, pero con respeto, todas las diferencias con su respeto, con su valor estético, con su valor moral, con su valor político. Eso es lo que queremos, una escuela en ese sentido. Esto es un proyecto de vida, es un proyecto de vida para ellos. Esto que estamos haciendo nosotros acá es una semillita para el que el día de mañana lo que están aprendiendo acá lo puedan multiplicar en sus vidas. Nadie nace racista, uno se va haciendo racista y permitir permearse de las otras culturas es permitir enriquecerse. Entonces acá la idea es que nosotros compartamos y vayamos pensando en cuál de estas experiencias que vimos consideran ustedes que hay
o se pueden identificar estrategias de diálogo en las que se está buscando, por ejemplo, generar ese propósito de la paz dentro de nuestro territorio. Nos queda un minuto de conversación y se nos cierra la sesión. Pero recuerden que se tienen que volver a conectar, ¿no? ¿Alguien? No, bueno, creo que es muy importante rescatar lo que decían las niñas, por ejemplo, cuando ellas decían, aquí me siento bien porque aquí no se juzga a nadie. Cuando hablaban del aula de extensión, ¿no? Como es un